¿Se han preguntado cuál es la función de la iglesia? ¿Alguna vez nos hemos cuestionado por qué estamos en este mundo? La función de la iglesia fue una de las cosas que mencionaste. La función de la iglesia jamás ha sido moralizar el Estado. Esa esperanza de cristianizar el mundo por la fuerza política es una ilusión. Claro que es una ilusión. El mundo no se va a cristianizar por medio de la fuerza política. Es que el mundo va a cristianizarse porque la iglesia pueda compartir el evangelio en cada lugar, sin importar incluso cuáles sean las consecuencias políticas que esto pueda acarrear. No es una ilusión, es un mandato de Dios. Y voy a poner, por ejemplo, el primer discurso que compartió Pedro. Él citó estas palabras. Y voy a mencionar luego una palabra que la voy a resaltar para que entiendas la connotación. O para que entendamos todos la connotación. Este discurso no lo voy a leer completo, voy a mencionar solamente esta parte acá. Dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto de los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Una vez más hablamos de la autoridad de Dios, de su predeterminado consejo. Dios lo sabe todo y lo sabe con anticipación. Sucede que aquí en este discurso Pedro está exponiendo dos verdades. Y la palabra que me llama la atención es una palabra muy poderosa, con una connotación muy fuerte. La palabra es inicuo. Dice que fue al cual prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. ¿Quiénes crucificaron a Jesús? La historia dice que quienes crucificaron a Jesús fueron los soldados romanos. Quienes juzgaron a Jesús fueron los gobernantes de un imperio, el imperio romano. Y en el discurso que Pedro hace público, le está diciendo a los judíos, porque ahí habían fariseos, que fueron los que entregaron en manos de Roma a Jesús. Es decir, tanto los fariseos como romanos. Es decir, ¿te acuerdas que hablabas de los líderes politiqueros? Sí. Los fariseos se juntaron con el gobierno de Roma. Eran politiqueros. Y fueron los que prendieron a Jesús y lo entregaron en manos de inicuos. Y estos inicuos le crucificaron. La connotación de esta palabra, el significado es alguien que actúa con maldad, injusticia o perversidad, especialmente en sentido moral o espiritual. Explicado de forma sencilla, un inicuo es una persona que hace lo malo a propósito, no respeta la justicia ni la verdad, se opone a lo que es correcto o a la voluntad de Dios. En el contexto bíblico, la palabra inicuo
se usa mucho en la Biblia para describir a quienes viven en pecado consistente y persisten, no solo por error, sino por decisión. Por ejemplo, apartados de mí, hacedores de maldad o iniquidad. Aquí la idea es alguien que practica el mal como estilo de vida, no algo ocasional. Diferencia importante. Pecado es fallar o equivocarse. Iniquidad es maldad profunda, repetida y endurecida en el corazón. Esto es algo muy sencillo. Si durante 60 años los que gobiernan han mantenido la postura firme y enérgica de ser personas que se levantan en contra de la voluntad de Dios, entonces son personas inicuas. Esto pues ocurría en Roma. La descripción de quienes crucificaron a Jesús, los que son capaces de encarcelar, luego lo hicieron, encarcelaron a los cristianos, los entregaban en los coliseos romanos para ser devorados por las fieras, quemaban a los cristianos, lo hacían, convertían en antorchas humanas, y lo hacían porque se complacían en la maldad. Bueno, sí, posiblemente hayan personas inicuas en Cuba, y el mensaje de Pedro pues en aquel tiempo fue abiertamente para todo el mundo. Pedro no tuvo en consideración callar en ningún momento esto. No. Fue el mensaje que predicó siempre. ¿Y qué ocurre cuando tú ves que, por ejemplo, a tu hijo o a tu hija, en algún momento, ya ahora, gracias a Dios, ha habido cambios? Yo pienso que ha sido porque la iglesia se está adorando. Nací en el 76, pero conozco historias de que antes, si eras cristiano, yo no era cristiano cuando era un adolescente, cuando era un joven, pero habían personas que creían, sus padres eran cristianos, y les privaron de estudiar una carrera universitaria porque eran cristianos. Y muchas cosas, de verdad. No voy a mencionar más todo sobre esto porque es como repetir lo mismo. Yo pienso que debemos progresar, debemos superar las cosas. Ha habido una apertura después de que alguna persona religiosa, una autoridad global fuese a Cuba en el 99, hubo una apertura para la iglesia mayor. Y me refiero para la iglesia de Jesucristo, los cristianos que hemos creído el evangelio de Jesús. Y mi iglesia en Cuba, pues yo creo que sí sigue creciendo y que florece. De hecho, cuando viví en Nazábal, una de las cosas que conocí fue un ministerio que iba de Canadá a Cuba, MEMO, para apoyar al Ministerio de Salud Pública, y llevó ambulancias, pintó hospitales, involucró a los cristianos canadienses y a los cristianos cubanos. Ahora estas personas hicieron una gestión para un sillón de estomatología en un municipio pequeño, Encrucijada, y fuimos a través de algunas entidades de gobierno para hablarles y decirles que nos dieran un permiso para un local. Y lastimosamente, aunque había necesidad de un sillón de estomatología que hubiera sido útil, porque a una profesional de la salud, de higiene bucal, iba a brindar un servicio a la comunidad en la que uno vivía, pero no se le permitió porque lastimosamente pues era una donación de la iglesia. Yo he visto lugares donde ha habido disposición de darle oportunidades a la iglesia en Cuba para que hagan obras sociales. Aunque esto ha sido, no sé si es algo geopolítico, pero sí. Hay quien tiene que ver con los diferentes líderes o las personas que son responsables en diferentes regiones del país. Y nada, se sigue viviendo. Hay quienes, ocurrió en el tiempo de Jesús, un centurión romano, pues hacía limosnas, hacía el bien al pueblo, y un día se acercó a Jesús y se convirtió. Y lo vemos en toda la historia ahí. Es que Dios no hace excepción de personas, pero sí, Él es constante en llamar a todos, al pueblo y a quienes gobiernan al pueblo, a que le conozcan a Él,
a que se arrepientan y a que tengan conocimiento de la verdad. Entonces, no se va a cristianizar al mundo por medio de la fuerza política, sino por medio del poder del Evangelio, que es poder de Dios para salvación, al que cree. Y cuando me refiero ahora, no voy a aplicarlo al tiempo presente, a los cristianos primeramente, que vemos en Cuba, y también a nuestros familiares y amigos que no lo han conocido, e incluyo en esto también a los hombres que están en eminencia, a quienes presiden, también, para todos es el llamado. Esto es algo que te refieres a que Jesús va a implementar en su segunda venida. Ahora mencionas el momento en el que Jesús venga de nuevo para implementar el orden perfecto. Pero nosotros no podemos esperar a que eso ocurra para cumplir con nuestra responsabilidad. Estamos aquí propagando el mensaje del Evangelio del Reino hasta que Jesús venga. Porque nosotros proclamamos que quien viene es nuestro Rey. Quien viene es el Rey de Gloria, al que nosotros estamos esperando. Y esta es una verdad que la iglesia nosotros debemos anunciar. Es parte de lo que debemos hacer para que el mundo se pueda cristianizar, pueda saber quién es Cristo. Entonces, según tú, la tarea de nosotros pues es edificar la iglesia y no convertirnos en el dragón que intentamos combatir. Y citaste las palabras de Nietzsche, pero nosotros tenemos que citar las palabras de Jesús. Escogiste unas palabras un poco equivocadas. Sí, el dragón, la serpiente antigua, el diablo, como quiera que sea. Nosotros como cristianos sabemos, desde que hemos leído la Biblia, que en el momento en el que Jesús fue colgado en la cruz del Calvario y Él murió, cuando el mundo pensaba que había sido derrotado, ahí es donde Jesús expuso, mostró al mundo su poder. Cuando Él murió y cumplió la promesa de que al tercer día Él había anunciado iba a resucitar, Él le dio al mundo testimonio de que había vencido la muerte, el pecado, la muerte, el diablo, los demonios. Y dice que Dios le sentó a su diestra sobre todo principado y poder y autoridad que se nombra tanto en el cielo como en la tierra. Él es el Rey de reyes y el Señor de señores. No existe diablo ni demonio, ni existe un principado o un poder o una potestad que hoy pueda mostrarse como superior a el poder de Dios. Están todos vencidos. Y nosotros los cristianos, aunque parecemos débiles, aunque parecemos en ocasiones apocados, aunque parecemos que estamos derrotados, no. Vivimos nosotros en este mundo quizás padeciendo las mismas aflicciones que Jesús, pero Él nos compartió su victoria. Somos más que vencedores por medio de Jesús. Y esto pues es algo que nosotros como cristianos debemos compartir, porque así podemos cristianizar el mundo. Que sepan quién verdaderamente es Cristo. Él es el Rey, el soberano en poder, el todopoderoso. Dices que Satanás es quien viene para dividir, para matar, y dices que nosotros a veces estamos como de alguna manera viviendo la experiencia esa de estar enemistado con nuestro vecino y con,
como cristiano no quiero realmente estar enemistado con nadie. Y lastimosamente, como hemos estado hablando de quienes han sembrado realmente el odio, o mencionaste desde el comienzo que no se puede lograr la prosperidad y el bienestar de un pueblo sembrando odio y descontento. ¿Qué es lo que hace el diablo? Siembra odio y descontento. ¿Cómo lo hace? Pues es el enemigo de las almas. Es quien viene para matar, para destruir, para dividir, para llevar cautivo al hombre, ¿verdad? Piensa entonces quiénes son los que realmente actúan parecido al diablo. ¿Crees que sea la iglesia? ¿O crees que sean los inicuos que muchas veces asumen roles de liderazgo y de gobierno? Bueno, pues entonces a ellos hay que decirles que quien manda es Jesús y que tienen que estar sujetos a su autoridad. Porque Él les va a demandar esto. Un día les va a llamar y les va a juzgar. Así mismo como juzgan a los jóvenes que están hablando de la necesidad de expresión, la libertad de expresión, juzgan a los jóvenes porque quieren decir las cosas que creen que es correcto, que puedan denunciarse porque están haciéndole daño a la sociedad en que uno vive. Bueno, pues Dios les va a juzgar a ellos. Y esta es la realidad que la iglesia debe denunciar. Sí, el Señor es soberano y es poderoso. Y el día del final, pues, se acerca. Y algún día esto, pues, podrá ser conocido, visto de todos. Cuando Jesús venga, dice que todo ojo le verá y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de su nombre. Yo espero que eso ocurra. Y ese es el tiempo más esperanzador que la iglesia espera que ocurra.